Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Edwin Arley Soriano Ardila. Soy docente del Ministerio de Educación del país de Colombia. Me dirijo específicamente desde el departamento del Tolima. Como profesor hace ya más de 10 años, quiero compartirles a ustedes la siguiente investigación realizada a partir de una situación problematizada desde un promedio hace ya prácticamente 7 años. El título de la ponencia tiene como referencia el derecho a la educación, una acción retadora desde el empoderamiento de los derechos humanos en la comunidad rural. Podríamos decir que se está basando o se está hablando de un proceso donde en el contexto como profesor rural se tiene un sinnúmero de situaciones las cuales están relacionadas con el derecho a la educación. Los derechos humanos, por competencia internacional y por todo lo relacionado, se tiene que visualizar desde un punto de vista general. Y desafortunadamente en nuestro contexto colombiano podemos hablarlo desde un tipo de situación la cual se ha habido en constante dificultad para todas las poblaciones, en especial de la que vamos a hablar hoy, que es la población rural. Para nadie es un secreto que nuestro país se ha visto envuelto, digámoslo así, en un proceso completamente de violencia y conflicto interno armado arduo. Esto ha generado que muchas de las comunidades que tienen que ver con todo el espacio rural tengan una situación de empoderamiento difícilmente identificada en su quehacer. Hablando concretamente de la población educativa, vamos a contextualizar un poco el hecho de trasladarnos a esas poblaciones de las cuales han tenido dificultades en muchos aspectos, como el acceso a la información. Hoy en día podemos tener una garantía de comunicación y de acceso a la información, pero desafortunadamente en comunidades tan aisladas y tan retiradas ha sido difícil poder tener este derecho. Derecho del cual también lo contemplan nuestros derechos humanos, los cuales es una categoría de la cual tiene como relación y relevancia el visualizar a la educación desde un componente más concreto. Por eso nuestro planteamiento del problema ha tenido tres características muy importantes y que de cierta manera nos desarrollan o nos involucran al ver dos aspectos. Primero que todo, al ver cómo el hecho de simplemente estar en un contexto rural, una comunidad rural, se ve afectada en muchos aspectos. Primero que todo, complementar el tema del derecho a la educación se convierte como en un acto imposible. Entonces, el planteamiento de este problema surge de cómo algunos padres de familia que con difíciles situaciones económicas, de muchos contextos aislados a necesidades, pueden permitirle que sus hijos, donde muchas familias son numerosas, tengan el acceso a la educación. Y la única presencia del Estado colombiano en el sector rural se convierte a que un docente rural llegue a una vereda de la cual en esta comunidad de la que estamos hablando integra un promedio de más de 3 horas de distancia desde el poblado más cercano hasta el centro educativo. Entonces esto hace que niños y niñas del sector rural se tengan que ver completamente afectados en su quehacer como no solamente niños, sino como estudiantes, donde el desplazamiento simplemente de la escuela a la casa y de la casa a la escuela integra ya prácticamente más de media jornada diaria, digámoslo así. Estudiantes donde no cuentan el servicio ni siquiera de energía y de conectividad, pues dificulta que un proceso como la educación sea como tan triunfante en un proceso humano. Es por eso que esta investigación tiene como objetivo y como planteamiento el cómo empoderar en derechos humanos, ni siquiera es en el derecho a la educación, sino en derechos humanos general, pero después de eso, explícitamente empoderar el derecho a la educación a la comunidad educativa rural a partir de la gestión pedagógica y social que hace el maestro. El maestro es el único, como lo mencionaba anteriormente, el único
representante estatal en una comunidad rural. Y su labor concretamente se debe enfatizar en el poder expresar su labor continua, es querer decir que estos estudiantes puedan tener a partir de ese contexto difícil por el conflicto armado, difícil por el desconocimiento, ese empoderamiento. Y ese empoderamiento no lo tienen solamente los estudiantes, sino que como lo hablábamos al inicio, es una comunidad rural, la cual integra padres de familia, líderes comunales, personas del común, que puedan ver cómo el derecho a la educación es parte fundamental de un proceso de vida y de un bienestar para las vidas de todos. Como objetivo general, hemos implementado el analizar ese empoderamiento de los derechos humanos, explícitamente el derecho a la educación, en una comunidad educativa rural, la cual se menciona que es la comunidad número 11 de la institución educativa técnica Tapias, del municipio de Ibagué, como lo mencionaba, del departamento del Tolima, a partir de la gestión pedagógica social del maestro. Entonces, como objetivo específicos y para lograr ese tipo de interacción, vamos a lograr primero que todo identificar ese grado de apropiación de los derechos humanos en esa comunidad educativa, la cual como resultado demostró que anteriormente y debido al conflicto armado, muchos de los aspectos que tenían de derechos fueron vulnerados en todos los aspectos que podamos mencionar. Entonces, en esa identificación se veía que estaba completamente desfasada este proceso. Pero después de identificarlo, pensamos que lo mejor era identificar más allá esos obstáculos y esos obstáculos que impedían ese empoderamiento social y que limitaban a la comunidad para que el compromiso en derechos humanos se diera, pues también tenía mucho que ver con la escuela, pues porque la escuela no estaba siendo un garante de que esos derechos humanos se dieran de la mejor manera. Y por último, pues validar esa pertinencia en que la labor docente tuviese como principal objetivo ese empoderamiento en esa comunidad educativa. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? Esta propuesta de investigación, con sus referentes teóricos basados a nivel internacional y nacional, demostraba que el contexto y la categoría de ruralidad, pues siempre se ha visto como un tipo de situación aislada, como algo que íntegramente no se ve en el componente de derechos humanos para una comunidad. Es por eso que entonces nosotros vimos como o tuvimos como importancia ese marco referencial tanto internacional como nacional para que se diera de tal manera que todo lo que estaba apropiado en el entorno de las comunidades, pues se tuviese de tal manera que ese objetivo de apropiación se diera de una manera metodológica. ¿A qué vamos? Esta investigación fue una investigación acción participativa, donde muchos de los aspectos que tenían que ver con los estudiantes se lograran visualizar desde ese empoderamiento, donde podemos ver que niños de zona rural, hoy en día, después de un proceso de 7 años, pudieran tener una continuidad. Había niños que tenían su proceso de educación hasta grado quinto y no podían tener esa continuidad por la distancia en la que mencionábamos y por el tema de lo que en algún momento se dio en contexto cultural de nuestro país, como era en la inseguridad en el sector rural por el diferente motivo del conflicto interno. Eso hacía que los padres de familia visualizaran que los niños y niñas del sector rural, específicamente de esta comunidad, lograran identificar que el máximo triunfo académico era llegar hasta grado quinto de primaria. Posterior a esto, muchos estudiantes veían que las necesidades académicas se veían frustradas y posteriormente no poder continuar con su nivel académico a futuro, ni imaginarse que alguno de ellos lograra alcanzar una calidad como bachiller académico o y mucho menos una educación profesional o educación superior como llamamos nosotros. Este proceso se dio de un empoderamiento con actividades y reseñas completamente avanzadas y afianzadas en una investigación con modelos y métodos de investigación y de apropiación de información diarios de campo, participaciones activas
elaboración de derechos de petición y empoderamientos innatos de las personas rurales para que su proceso cultural y proceso de formación hacia los estudiantes se diera de que cada estudiante pudiera continuar con su proceso. Hoy en día contamos con estudiantes que ya llegan a su nivel académico de grado 11, logrando culminar su bachiller profesional, y de esa población, de esa zona rural de la cual mencionábamos el distanciamiento y todo lo que podíamos identificar, gracias a ese empoderamiento en los derechos humanos, podemos identificar que algunos estudiantes pueden continuar hoy en día con aspectos como el derecho a la educación, teniendo estudiantes matriculados incluso ya en, en universidades estatales, universidades públicas, y pudiendo dar como pie a una formación profesional, y no solamente eso, a un bienestar social, familiar, incluso a futuro económico desde su entorno. Entonces veíamos que cómo este proceso de formación y de literalmente encadenamiento de las capacidades de los estudiantes se daban de tal manera que era posible ver que la función y la labor de un docente en el sector rural podía tener completamente todas las herramientas, desde la motivación, desde el acompañamiento y desde el enfoque humanístico, para que los padres de familia, para que los estudiantes y para que todos y cada uno de los integrantes de una comunidad pudiesen tener claridad de lo que son los derechos humanos, pero más allá de eso, tener claridad de la importancia de que genera el derecho a la educación en una comunidad. Podríamos vislumbrar y pensar qué beneficio podría tener una vereda en nuestro país donde la primera profesional tuviese que demostrar su historia a partir de las inminentes y situaciones de necesidad que tuvo que presentar para poder obtener un título de educación superior. A eso es a lo que queremos llegar con esta investigación. Y como investigación que tenemos en este espacio de jornada de divulgación científica, es donde queremos demostrarle a nivel no solamente nacional, sino internacional, que como docente este proceso va avanzando. No ha terminado. Lógicamente, las conclusiones y los determinantes que ha tenido esta investigación hasta el momento tiene mucho que ver con el proceso que se está dando desde ese empoderamiento. Empoderarse no significa simplemente hacer valer un derecho a la educación, sino también permitir que ese derecho sea transmitido de generación en generación y que pueda generar, de cierta manera, un enfoque más humanístico. Hoy, como docente de la zona rural de nuestro país, quiero invitar a todos los compañeros, a todos los profesores, no solamente de Colombia, sino de todo nuestro continente, para que veamos que la ruralidad es el enfoque que puede darle desarrollo a un país y es el enfoque que puede permitirle que muchas personas pasen desde una situación de necesidad a un bienestar social, porque nuestros países deben de estar encaminados a que sean estados sociales de derecho, pero derecho no solamente para las personas que están en la ciudad o en los pueblos, sino para aquellas personas que durante todas unas jornadas hacen que un país como Colombia, que es netamente agropecuario, tenga un enlace y un futuro a un país en vía de desarrollo. A eso es a lo que le queremos apuntar y por eso agradecemos este espacio en esta jornada, porque creemos que es la oportunidad más esencial para que esta intención de investigación en el campo rural, valga la redundancia, en el aspecto del desarrollo rural, pueda tener un enfoque retador y que ese empoderamiento sirva como ese granito de arena para que muchas comunidades a nivel internacional puedan tener ese aspecto. Yo sé que es difícil soñar y es complicado entrar a debatir aspectos científicos con humanísticos, pero cuando se pone voluntad, cuando la propuesta de una investigación está concentrada a que se genere un bienestar en una comunidad rural, en este caso, va a generar más allá que resultados cuantitativos, algo más cualitativo y algo más de enfoque emocional. Agradezco realmente a mi familia. Esta es la oportunidad más real para que la comunidad de estudio que se presentó
pueda visualizar que tenemos un eco a nivel no solamente en nuestro país, sino a nivel general. Y agradezco precisamente a todas esas personas y a esos estudiantes que hoy en día han hecho lo posible para continuar con sus procesos académicos, y a aquellos que se encuentran hoy en día matriculados en la universidad, y a aquellas generaciones que están en grado preescolar en esa comunidad educativa. Eh, les quiero Excelente. compartir, les quiero Sí. compartir por último algunas imágenes de los estudiantes, y un plus muy específico al costado derecho de la imagen, un volcán, el volcán Cerro Machín. En nuestro país es catalogado como el segundo volcán más peligroso de nuestro planeta Tierra, pero es el que nos da la fortaleza para que miremos desde lo agro y desde lo rural un enfoque más humano a nivel general. No siendo más, agradezco mucho el espacio y espero seguir aquí pendiente a todo este proceso de estas excelentes jornadas de investigación como las que fueron ayer divulgadas y hoy en esta jornada.